Hola, bienvenidos al punto 4.7 del tutorial de Python. Bien, antes de empezar quería comentar que voy a empezar a subir algunos vídeos que no están relacionados con esto. Sobre todo tengo pensado hacer uno de cómo crear una página web en HTML, simplemente lo más básico de cómo crearla. Y bueno, tal vez en el futuro haré algún vídeo más. Y también de cómo darle estilo con CSS. Y bueno, os recomiendo verlo si no sabéis cómo. Es probable que sí que os lo hayan enseñado en la escuela o lo hayáis visto en internet. En la escuela, bueno, en bachillerato, la universidad. Pero voy a tratar de hacer un vídeo corto que solo enseñe lo básico y enseñaré una página web en la que puedes aprender pues ya más a fondo de cómo funciona cada cosa, pero eso, si queréis, pasaos por ese vídeo, a lo mejor lo subo hoy, mañana. Y nada, voy a empezar ya con el vídeo. Y en este punto vamos a aprender a definir funciones. Este punto es bastante corto, pero después tenemos todo el punto 4.8 que va sobre las funciones. Así que casi todo lo que queda del 4 es sobre esto, pero bueno, hoy solo vamos a ver el 4.7. Es uno de mis preferidos. Y bueno, nos dice que podemos crear una función que escribe la serie Fibonacci hasta un límite. Como vimos, ya hicimos un pequeño programa que nos decía la serie Fibonacci, si os acordáis, me parece que era en el justo antes del punto 4 con el while. Pero, ¿qué es una función? Que aquí no lo explica en Python. Pues muy fácil. Una función en Python es un bloque de código que puede ser así, puede ser una línea o pueden ser 400, el cual lo queremos repetir varias veces en el programa, o aunque no queramos, pues también puedes hacer una función, pero no tendría tanto sentido, sin necesidad de escribir el código cada vez. Por ejemplo, yo podría tener esto aquí en el control copiar y cada vez que quiera hacerlo de Fibonacci, pues pegarlo y poner aquí el número que quiera, ¿no? Pero es un rollo. Si quiero hacer un programa que lo haga 20 veces, pues tendré ahí 20 bloques así de código. Pues simplemente lo que puedes hacer es definir una función que se hace con la palabra def, de definir en inglés, el nombre que le queramos dar a la función. Esto es el nombre que tú escribes, por ejemplo fib, pues hace la sucesión de Fibonacci, y entre paréntesis poner los argumentos o el argumento que acepta la función. El argumento es como si fuera pues la x de una función matemática, ¿no? Y después dos puntos y la función. Como vemos aquí, empieza un bloque de código ya que está indentado y hasta que acabe el bloque será dentro de la función. Bueno, estas funciones tienen similitudes con las funciones matemáticas, por eso, porque los argumentos es un poco como si fueran las variables y también nos devuelven un solo valor. De hecho, son lo mismo que funciones que ya vienen en Python escritas. O sea, no dejan de ser lo mismo las funciones que ya nos da Python, solo que no las hemos tenido que definir nosotros. Y después tenemos esto aquí, que ahora hablaremos, y bueno, aquí nos explica un poco. Y cada vez que queramos usar este código, lo bueno es que podemos hacerlo con el número que queramos de n. Y además, esto es bastante interesante, no hace falta definir qué tipo de dato es n. Por ejemplo, si yo digo que n es mi nombre, es una string, pues aquí me dará un error, porque ¿cómo sabe que el número 0 es más pequeño que una string? No lo sabe, pues me dará un error, pero yo lo puedo poner y está bien. Entonces, claro, tendremos que hacerlo para que solo funcione si le pones un número, ¿no? Y bueno, aquí vemos este pequeño trozo, esto ya lo vimos en la parte de while, lo que hace es imprimir los números de hasta n de la serie de Fibonacci y bueno, el número que toma el valor a. Que esta a es una variable local que también lo veremos más abajo. Bueno, esto de aquí bastante lógico. Y aquí le podemos poner el número que queramos y será el valor que tomará n en esa ejecución de la función. Bien, pues aquí nos explica la palabra reservada def. Es para definir funciones, se escribe def, el nombre de la función y los parámetros entre paréntesis, como vemos aquí, y dos puntos. Y después escribimos la propia función. Bien.
Después dice que la primera sentencia del cuerpo opcionalmente puede ser una cadena de texto literal, o sea, esto de aquí, vemos que es una string, multilínea, porque tiene tres comillas dobles, así que es 6 comillas. Y bueno, esto aquí no hace falta ponerlo, es como si fuera un comentario. Pero pone que es una recomendación hacerlo para buenas prácticas que se llama docstring, la cadena de documentación. Nos explica sobre la función. Esto lo veremos dentro de poco y así que tampoco voy a entrar mucho en detalle. Pero bueno, nos pone que es una buena práctica. Así que aunque a nosotros nos parezca una tontería, por ejemplo aquí, pues si le llamas a la función fib, bueno, no es tan lógico, pero si se llamara Fibonacci, tampoco es que haga falta explicar mucho, ¿no?, de lo que hace. Pero claro, con una función más grande, pues, o que le pongan un nombre que no explique, pues es mejor explicarlo. Y aunque sea para nosotros mismos, es recomendable que cada vez que defináis una función os acostumbréis a poner esto y así os acostumbráis a hacerlo. Y cuando haga falta de verdad, pues ya lo haréis automáticamente. Y es eso, tampoco, si es una función que no hace casi nada, pues simplemente lo escribís y ya está. Y bueno, dice que hay algunas herramientas que las usan para producir documentación imprimible o disponible en línea, así que también siempre, nunca está de más ponerlo. Y bueno, aquí nos dice que la ejecución introduce una nueva tabla de símbolos usada para las variables locales. ¿Qué son las variables locales? Pues esto lo veremos ahora en el IDE, y básicamente son estas variables que están dentro de la función. ¿Qué quiere decir que son locales? Pues son variables que solo existen dentro de la propia función cada vez que se llaman y después se borran. Y no modifican variables de fuera. De hecho, aquí tenemos la variable a que toma el valor de 0 y la variable b que toma el valor de 1. Bien, pues ¿qué pasaría si yo fuera de aquí tuviera una variable a? Y evidentemente, no lo he comentado, pero cuando queremos llamar a una función es después de haberla definido. O sea, si esto lo escribimos arriba, el código va leyendo de arriba abajo, así que no va a saber qué es. La podemos llamar una vez ya está definida, claro. Pero bueno, lo que iba... ¿Qué pasa si tenemos aquí a? ¿Qué ponemos aquí fuera? A igual 1. Bueno, no, 1 no, no sé, 10. O a igual w. Cuando ejecutemos la función, vemos que a pasa a valer 0 y después, hasta llegar a n, va cambiando de valor hasta valer, en este caso, 1597. Bueno, un poco más porque aún se llegará a sumar una última vez. Entonces, la a que hay fuera, digamos que vale w, una string. Cuando acabemos de ejecutar la función, ¿qué valdrá? Este número, bueno, o el número que valga aquí, o valdrá w. Pues valdrá w porque es otra variable diferente, la cual es la a global de todo el programa, mientras que esta que está aquí dentro solo está aquí dentro. Aunque lo mejor sería no ponerle el mismo nombre a una variable local que una global, porque eso da lugar a confusiones. Pero aunque lo hagas, la local no modificará la global. Y esto lo podemos ver fácilmente si probamos de copiar este código de aquí. Bueno, primero voy a poner a igual, en vez de un número le pongo una string para que sea aún más diferente. 3Hs, no sé. Y aquí copio el programa. Y ahora le doy a print a. Bien. Aquí podríamos poner local. Y aquí podríamos poner global, ¿no? A ver cuál es diferente. Esto está fuera de la función, así que es la global. Creo que debería funcionar este código. A ver si se ejecuta. Creo que va a dar algún error. Ahora, vale. No sé por qué no se ejecutaba. Y como vemos, la local va tomando estos valores
y la global siempre ha sido HHH. De hecho, aunque llamáramos la A global, bueno, si la llamáramos aquí dentro, o sea, no es lo mismo esta A de aquí dentro que esta A. Esta A siempre ha valido HHH. Lo de global y local lo he escrito yo, no es porque lo diga el programa, pero bueno, aquí hemos diferenciado. Creo que ha quedado bastante claro y si no, siempre podéis experimentar vosotros mismos. Solo tenéis que escribir def, función y ya está. Escribís lo que queráis. Y donde me haya quedado, así aquí. Y después, pues esto que acabo de explicar, que va con las globales, aunque podemos escribir la sentencia global dentro de esto para referirnos a una variable global si queremos usar una variable global aquí dentro. Que no sea un parámetro, claro. Aunque siempre podemos hacerlo con parámetro. Y después la sentencia non-local, que yo no la conocía, pero por lo que yo he entendido aquí, la veremos en el punto 7.13 y 12, veremos estas dos palabras, así que no lo voy a explicar mucho tampoco, pero la non-local creo que en vez de la global simplemente es la siguiente más externa fuera de la función sin necesidad de ser la global. Pero bueno, entendéis, ¿no? Y bueno, después nos dice que los parámetros reales, los argumentos, se introducen también en la tabla local y se pasan usando llamada por valor, que es donde el valor es una referencia al objeto, no el propio valor del objeto. Esto lo vemos aquí abajo. Y por ejemplo, también si es un objeto mutable como las listas, pues se verá un cambio cuando se realice el cambio sobre la lista. Si lo hacemos en un número, pues no, porque un número es inmutable, el número 12 es el 12. Y bien, de hecho también se puede llamar una función, llamar una a otra o llamarse a sí misma, lo que se llama recursiva, una función recursiva. Se crean también tablas de símbolos locales para esa llamada y eso hasta el infinito se podría decir, ¿no? Cada vez que tú la llamas dentro se crea una nueva local dentro de la local. Después existe la global, pero dentro de la local puede existir otra local. Y cuando ponemos non-local se va a una local de más afuera. Esto sería como si estuviera dentro de cajas, ¿no? Como si todo esto estuviera dentro de una caja negra. Bien. Así. Después también que una definición de una función asocia el nombre de la función, fib, esto es la que hemos dicho aquí arriba, en la tabla con el objeto de función. O sea, hay un objeto función. Y de hecho se puede poner una igualdad a una función para que otro objeto apunte a esa función y podemos asignarlo. Por ejemplo, podemos poner que f es igual fib, que es esto de aquí, y esto de aquí es esto de aquí, y usar f de 100, y es lo mismo que si usáramos fib de 100. O sea, también le podemos asignar un nombre a una función, ¿no? Y de hecho también podemos decir f igual fib de 100, pero como no devuelve nada, pues no valdría nada. De hecho, vamos a probarlo. A ver qué pasa. No sé por qué cerrar, pero bueno. Esto de aquí lo borraré. Esto también. Bueno, esto da igual. Y pondré aquí f igual fib de 2000. Y aquí pondré print f. A ver cuánto vale. O directamente podría poner f. ¿Veis? F vale non, porque fib de 2000 no vale nada, porque no devuelve ningún valor. O sea, es lo mismo que la función print. ¿Os acordáis que la print, aunque escriba un número en pantalla, no devuelve nada? Pues aquí lo mismo. Pero sí que se pueden devolver valores, que aquí lo vemos. Aquí dicen que fib no es una función, sino un procedimiento. Como he dicho, las funciones matemáticas también devuelven un valor, ¿no? Así que esto se dice que es un procedimiento porque hace algo, pero no devuelve nada. Como hemos visto, devuelve non.
Bueno, devuelve nada. Así que técnicamente sí que retornan un valor, como hemos visto, que es el valor none, que es este de aquí. Bueno, lo mismo que con la función print, es una función y también vuelve un valor. También le podrían llamar procedimiento como quieren, pero bueno, eso son maneras de llamarle las cosas. Y después podemos hacer que directamente devuelva el valor en vez de imprimirlo. Pero ¿qué hará aquí? Pues aquí, como vemos, el return está fuera del while, porque una vez la función devuelve el valor, ya se ha acabado la función, se sale del bloque. Porque como nosotros sabemos, una función solo puede devolver un valor. Lo único que aquí el valor es una lista, ¿no? Pero si lo hiciéramos sin lista, pues solo cogería este valor de aquí. Bueno, os podéis parar a mirar qué hace esta función, pero bueno, hace lo mismo. Crea una lista vacía, la cual va a ser lo que la función devuelve, y le va añadiendo los valores de A, que eran los que aquí se imprimían. Y al final valdrá esto. Si pusiéramos fib de 0, pues la lista tendría 0 o directamente estaría vacía. Así que bueno, el resumen, definimos una función con la palabra def, el nombre de la función y los parámetros o argumentos que toma. Escribimos el código y le damos a return para que sea el valor que devuelva cuando nosotros le asignemos. O sea, será el valor que tomará la función en ese número. Y después, para llamar a la función, simplemente escribimos el nombre y entre paréntesis los parámetros, y se ejecutará este código de aquí, o el que hayamos definido. Y bueno, aquí explica la función un poco y un poco sobre los métodos, pero bueno, aquí acaba este punto y en el siguiente ya ampliaremos sobre funciones. Veremos tal vez el 4.1, bueno, .8.1 y el 2, o puede ser solo el punto 1. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de mirar mi próximo vídeo sobre cómo crear una web.